Shalom, shalom, hermanos. Bendito sea el Señor por todo lo que está haciendo en nosotros. Hoy seguimos con el Salmo 119, desde el verso 153 a el 160 de la letra Resh. Cuando nosotros decimos hermanos o decimos familia, es porque la historia de Israel se trata de la historia de una familia, vale la pena redundar. De la historia de una familia donde nos comportamos con la honra de lo que significa la hermandad, lo que significa la unidad, lo que significa el- la comunión, lo que significa ser el cuerpo y él la cabeza. Efectivamente, eso es la Resh. Si nosotros ponemos por primero al dueño de la verdad, vivimos limpios. Vivir limpio es vivir confiados de que nada nos puede hacer daño, de que Él es suficiente para hacer la llaga y el curarla. Podemos aprender a creer y confiar plenamente en Él y Él nos hará habitar seguros como hermanos. Entonces debemos ver siempre bien desde donde nos encontramos y donde me encuentro, debo ver bien cómo estoy procediendo, cómo están mis pasos delante del Rey, si sí lo estoy poniendo a Él por principal. ¿Por qué? Porque esta Resh, como les acabo de decir, significa cabeza. Empezamos con el verso 153, eso inmediatamente nos lleva a pensar en los 153 peces que pescó el amado cuando el Señor le dijo, tira la red, ¿sí? Y él llevaba toda la noche y no pescó nada, porque uno en tinieblas no es posible que pueda hacer la obra, pero cuando el Rey dirige, siempre hay obra y este número es muy profético. Entonces este texto de hoy es un texto muy, muy profético y comienza diciendo, mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado. Aleluya. Todos aquellos que entendemos el plan divino de Dios, entendemos la historia, a qué refiere y por qué nos la muestra y nosotros qué parte de la historia somos. Por consiguiente, esta formación que el Rey nos está dando es fundamental. Y es fundamental para que su educación se haga visible en cada uno de nosotros y honremos que el Rey es el que está haciéndonos adoradores en espíritu y en verdad. Y es por ello que nosotros clamamos en completa seguridad, porque hemos entendido y nos hemos reconciliado con su plan divino y eso es lo que manifestamos todos los días en nuestro hacer con el Señor. Entonces, si la verdad del Rey día a día ha tomado lugar en nosotros, nosotros no permitimos que absolutamente nada nos confunda, pero sí andamos, caminamos conforme a hacer únicamente su voluntad. Y por eso es que estamos confiados de que Él nos libra de todo mal y de todo peligro porque estoy enfocado en Él, en la cabeza. Dice así el verso 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Entonces, cuando tú y yo sabemos que hemos obrado conforme a Dios, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros pedimos su defensa. Tengamos en cuenta, aquí hay algo importantísimo que vale la pena entender. Y es, en el Señor todo tiene un plan y todo tiene una enseñanza muy, muy divina, una enseñanza muy sobrenatural, pero en su plan necesitamos entender el cómo obra y el cómo opera. Entonces, cuando tú estudias la escritura del Rey, tú te das cuenta que habla de un juez. De hecho, el Evangelio habla del juez injusto y el juez justo. Y también en la escritura nos habla cómo tenemos hoy un gran y único abogado que es nuestro defensor, Yehoshua HaMashiach, y cómo incansablemente hay un acusador, el adversario. El único que nos defiende es nuestro Salvador. ¿Pero qué defiende? Pues Él defiende su verdad,
una verdad implantada en el corazón, una verdad que el único juez ya declaró que está vigente. Es una verdad que está vigente de Génesis a Apocalipsis, porque él no vino a abolir nada, él vino fue a hacer que se cumpliese. Entonces, el abogado con la verdad, ¿cierto? Es que va, con la verdad implantada en tu corazón, es que va a poder decir desde esa verdad que él mismo se encargó de implantar en tu corazón gracias a que te has reconciliado con él como única cabeza y verdadero Señor y Salvador nuestro. Entonces él está diciendo que esa verdad, ¿cierto? Que nosotros exponemos a él, Señor, tú me has establecido, yo he manifestado en mi comportamiento, tú me has vivificado, o sea, vivificado es que ya no solo vivo, sino que estoy entero en él, pleno en él, completo en él, porque he vivido un justo juicio gracias a él. Entonces, su ley, su instrucción defiende nuestra buena posición en él. Es su instrucción, ¿cierto? La que nos defiende si estamos en una posición conforme a Él. Entonces, Él va a juzgar todo aquello que se opone a su instrucción. Pero si tú y yo estamos procediendo conforme a su instrucción, Él le va a dar solución a lo que esté queriendo ser oposición. A cualquier situación, Él le va a dar solución. Por eso nosotros no nos olvidamos de la educación recibida por Él. Por eso nosotros entendemos de que su verdad prevalece y disfrutamos y vivimos confiadamente los procesos, porque los procesos, ¿cierto?, nos permiten honrarlo, ¿cierto? Y nos permiten hablar con una intención absolutamente limpia, gracias a que somos testimonio real de que hacemos la voluntad de Dios. Y por eso Él se encarga de quitar todo obstáculo, ¿sí? Él quita de nosotros todo aquello que no nos permite proseguir al blanco. Pero para ello es fundamental que de nosotros salga todo miedo, salga todo razonamiento, salga todo orgullo y salga todo aquello que no es. Y por eso es importante vivir el proceso para poder honrar a nuestra única cabeza, Yehoshua HaMashiach. Sigue así el verso 55. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Ahí está, si vieron en el verso 156, el juicio del Señor es perfecto. Es gracias a la obra del Rey que tú y yo podemos estar absolutamente seguros de estar en el proceder correcto. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho justo juicio a toda tiniebla. Entonces entramos a entender qué significa estar sanos y libres en el Señor. Deuteronomio 4:6 dice, guárdalos pues, 4:6 voy a leer, perdón, 4:7 dije, voy a leer 4:6. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Impresionante, ese texto es profundísimo, vale la pena que se lea completo. Voy a leerles el 7 y el 8 también. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aleluya. Gracias a la instrucción es que nosotros podemos saber si estamos procediendo bien o mal. Entonces, si nos damos cuenta, dice que guardarán y pondrán por obra, y eso es sabiduría e inteligencia. Y la única forma es que nosotros, como familia del Rey, como pueblo del Señor, como cuerpo de Él y Él como cabeza, es
estableciendo día tras día en nuestro proceder la educación que Él ya nos ha dado, y por eso es que nosotros venimos de menos a más. Cada día hay más en el Señor, cada día hay más para poder permanecer en Él. En Él crecemos, ¿cierto? A medida que la educación de Él se va haciendo visible. Vamos teniendo un comportamiento de honra y la palabra ya está escrita con el dedo del Rey, y lo que nosotros hoy necesitamos es que esa palabra escrita se haga vida como una voz tronante desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y por eso cuando clamamos conforme a esa palabra vivida, conforme a esa palabra establecida en mi corazón, con un corazón limpiado por Él, ¿cierto? Efectivamente podemos clamar con toda confianza porque ya nada nos va a contaminar, porque lo que contamina al hombre es lo que tiene por dentro. Sí, entonces si algo viene de afuera, si mi corazón está sano, nada me puede contaminar y puedo clamar para que Él venga y tome el lugar y sea ese abogado perfecto a favor de la obra que Él ya ha hecho en nosotros. Y por eso es que nosotros sabemos que muchos nos persiguen, y nos persiguen porque en ellos todavía falta ese justo juicio, y nosotros lo que clamamos es para que el Señor obre para bien en ellos, ¿cierto? Gracias a que ven testimonio en nosotros, ¿cierto? Y por eso es que podemos decir, yo no me he apartado, Señor, de testificar la obra que tú has hecho en mí. Te ruego, Señor, que sea visible, ¿sí? Porque yo sigo tu verdad y por eso alcanzo misericordia, confieso el pecado y alcanzo misericordia, ¿cierto? Yo devuelvo, restituyo y por eso alcanzo misericordia. Yo vivo en unidad, yo no genero división y por eso alcanzo tu misericordia. No me apoyo en mi propia prudencia, Señor, y por eso alcanzo tu misericordia, ¿cierto? Y por eso estoy dispuesto siempre a una hermandad. Entonces, la garantía es que Dios va a respondernos según lo que hagamos conforme a Él, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que ya está establecido. Pero si yo quiero que el Señor me escuche, pero no estoy conforme a la Escritura, el Señor no va a escuchar, porque Él escucha conforme a lo que se ha establecido en nosotros de una palabra. La garantía es que yo he escuchado su voz y la he seguido, y por eso soy testimonio, y el testimonio es lo que me sostiene. O sea, el testimonio es que se hace visible en mí que el Señor sí ha tomado lugar en nosotros y Él es honrado. Sigue así el 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. 159. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Ya lo acabamos de discernir, que es esa misericordia del Señor, ¿no? El que yo me comporto conforme a Él y la misericordia se hace visible en mí. El 160 y terminamos. La suma de tu plenitud es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Familia, para terminar, el angustiador es el que pone las cosas estrechas, ¿cierto? Estrechas, incómodas, difíciles, apretadas, como que no te hagan ni respirar. Ese es el angustiador. Y la pregunta es si el angustiador soy yo mismo para conmigo mismo, porque yo pongo difícil el proceso y no alcanzo a honrar al Señor con esa educación que me ha dado, o si el angustiador es el otro que me quiere poner a mí, ¿cierto?, en incomodidad, porque yo estoy haciendo la obra conforme a Cristo, ¿cierto? Y lo estoy honrando a Él como cabeza y estoy alineándome totalmente al cuerpo perfectamente coyunturado. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que el mal, ¿cierto? No tiene límite, ¿cierto? La actitud de el que está fuera del orden de Dios siempre va a querer venir como a ponerte en aprieto, ¿no? Y eso tú lo vas a ver todo el tiempo hasta que el Rey venga o te llame a su presencia. Entonces tú y yo éramos supremamente infieles antes de ahora ser fieles.
Por eso debemos de dejar de hacer o de obrar como obrábamos antes de que Cristo tocara nuestras vidas. Y ahora es hacer conforme a lo que está escrito. Y si nosotros hacemos conforme a lo que está escrito, no entramos en contienda con ninguna persona, con nadie, solamente confiamos plenamente que si la persona no guarda la palabra del Señor, el Señor le juzgará conforme a su voluntad. Pero si tú y yo aceptamos humildemente cualquier amonestación, cualquier corrección, cualquier disciplina que nos haga el Señor, sabemos que es para vida. La vida en Cristo es una construcción, ¿sí? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día aclarece. Día a día debemos saber cómo nosotros sobreedificamos, porque llevamos mucho tiempo en el Evangelio, casi 2000 años, entonces estamos en los últimos tiempos, unos tiempos donde la palabra del Señor ya ha sido llevada a muchas lenguas y a muchas naciones. Y nosotros sabemos que la suma de la palabra del Señor es verdad y la verdad es la cabeza que es nuestro Rey soberano Yehoshua HaMashiach. Y Él es la cabeza de toda esta gran verdad. Él es la cabeza de este único camino que es estrecho y por eso es que nosotros estudiamos y entramos por Él. La vida es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si el Señor nos ha tomado por dignos de tener vida y vida en abundancia, es porque Él nos está educando para honrar la única autoridad que es Él en nosotros. Así que si Él nos dirige, ¿cierto? Debemos confiar que Él nos ha puesto en el camino perfecto y nos ha dispuesto para poder ver las virtudes de Él. Él es la cabeza de su propia palabra. Y cada procedimiento de su justicia es para llevarnos a entender eternidad. Familia, todo en este sistema corrupto puede cambiar y cambian de parecer los hombres en cada momento de dificultad, pero nosotros, los que Él nos ha tomado por dignos, permanecemos en Él. Y eso está en el trascender ante tanta actitud cambiante que hay. Tú permaneces en la cabeza y verás que su fidelidad es lo que te permitirá entender de fidelidad. Hoy hemos comprendido un poco lo que significa la grandeza de la letra Resh, Él nuestra cabeza principal. Shalom, shalom.